buen día familia, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más de esta serie de devocionales. Me presento, soy Gabriela López, hija de los pastores Efraín y Lorena López de Cornerstone Monterrey. Y el tema del día de hoy es la necesidad de reconciliarse con Dios. El versículo base es Levítico 9 del 22 al 24 y le voy a dar lectura. Dice: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vemos como el pueblo de Israel a través de Aarón hace 3 sacrificios. El primero, la expiación, en la cual confesaban sus pecados, en la cual era para recibir el perdón de Dios por las equivocaciones, de los errores, el pecado que habían hecho. Recordemos que el pueblo de Israel había pecado al momento de hacer el becerro de oro, al momento de dudar de Dios. Y luego hacen el holocausto. El holocausto nos habla de una entrega completa, de una devoción y una adoración a Dios, para poder ya llegar al sacrificio de paz, o también llamado ofrenda de comunión o de reconciliación en otras versiones. Y para esto quisiera dejar que antes de llegar a la reconciliación tiene que haber un arrepentimiento sincero de las equivocaciones, de los errores que tú has cometido, de esta parte en la cual tú le confiesas a Dios que has pecado contra Él. Y luego un holocausto, y no hablo de algo material, de una ofrenda o un sacrificio en el cual tú traigas un animal, pues por gracia ya no debemos hacer ese altar físicamente, pero sí nosotros podemos hacer ese altar en el cual le entreguemos nuestro compromiso a Dios, una entrega completa en la cual tú des esa adoración, pues todo lo que tú pones en un altar es adoración. Recordemos. Y ya en el momento del sacrificio de paz, puedes reconciliarte ya con Dios. Estaba buscando definiciones de la palabra reconciliación y encontraba que era volver a una unión, volver a una amistad. Y una de las definiciones que más me gustaba era volver a establecer un acuerdo o una alianza. Esta palabra de reconciliación se había usado antes en el momento del reencuentro de Jacob y Esaú. Era una relación de hermanos que se había roto, que se había quebrantado. Pero en la palabra de reconciliación vuelven a tener esa relación, vuelven a tener ese acuerdo, ese pacto, esa alianza que tenían como hermanos. Y es lo mismo con Dios. Dios no tiene necesidad de reconciliarse contigo, y no quiero que esto se malinterprete, pero no dice la Biblia que Dios se reconcilie contigo. Dice nosotros reconciliarnos con Dios. Pues Dios no fue el que quebrantó, no fue el que quebró, no fue el que separó esa alianza, esa relación que había contigo y Él. Fue por parte nuestra, fue por parte de nuestros errores, fue por parte tal vez de una duda que nos llevó a alejarnos de Dios. Y fue por eso que tal vez separó, se quebrantó esa relación que había con el Padre. Dios no necesita reconciliarse contigo, pero Él quiere que tú te reconcilies con Él. Y es por eso que Él dejó todos los recursos, todos los medios para que tú puedas hacerlo. Vemos cómo Dios dejó las instrucciones en Levítico para que el pueblo de Israel pudiera reconciliarse con Él. Él ya lo había pensado desde el inicio, Él lo tenía todo planeado, sabía que en algún momento el pueblo iba a pecar, pero Él quería que el pueblo se reconciliara con Él, y por eso Él puso instrucciones muy específicas acerca de los sacrificios. Vemos cómo tal vez Levítico se nos complica a veces al leerlo, pero también Levítico nos habla del amor de Dios, pues es el amor de un padre que quiere esa relación con sus hijos y que quiere lo mejor para su pueblo. Poniendo un poquito antes, en el versículo 18, para darles un poquito de contexto, Dios había solicitado un buey y un carnero para el sacrificio del paz. Tanto estos dos animales representaban la fuerza o la estabilidad. Vemos como cuando tú haces un sacrificio de paz o cuando llevas a cabo la reconciliación con Dios, no es algo que va a ser sencillo, es algo que te tiene que costar, es algo que te tiene que tal vez doler, pues la falta de un buey en ese momento tal vez representaría pues más trabajo para el pueblo, pues facilitaba las tareas de labranza, facilitaba las tareas de transporte de carga y cosas por el estilo.
y el carnero decían que era muy apreciado, muy valioso por su carne. La falta de un buey en el futuro les iba a recordar esa reconciliación que hicieron con Dios. Pues iba a tardar estaba investigando, cerca de 2 años en tener ese animal ya pues con un buen crecimiento, con un buen peso para poder hacer estas tareas, para que tuviera esa fuerza para poder ayudarles en sus trabajos. Así que durante esos 2 años en los que tardaban en recuperar, por así decirlo, ese buey, sería un recordatorio de la reconciliación que hicieron con Dios y sería un recordatorio que les iba a costar el saber que en algún momento ellos quebraron o rompieron esa alianza que habían hecho con Dios. Y el carnero es un recordatorio del pasado. Pues vemos en la historia de Isaac y Abraham que Dios proveyó en el monte un carnero. Entonces el carnero era un recordatorio de que Dios proveerá. No solamente en lo material para poder tener más carne, pues fue un carnero el que sacrificaron, sino también Dios proveerá los recursos y los medios para que tú te reconcilies con Él. Entonces vemos como nuestro Dios no solamente provee lo material, y eso era el recordatorio del carnero, sino provee ese medio para que tú llegues a Él. La palabra reconciliación viene del griego catalazo, kata, que significa según o conforme, y alazo, que viene de la palabra cambio o transformación. Entonces vemos que según a una transformación, según a un cambio. Pero vemos que nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces lo que cambia no solamente es la relación que tú tienes con el Padre, sino es un cambio interno, es una transformación que hizo Dios en nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces vemos que hubo un cambio de relación, un cambio de posición, vemos como antes no éramos dignos, pero ahora somos llamados hijos de Dios. Y fue ese cambio de posición que nos da acceso al Padre, que nos da acceso a esa relación, a esa alianza, a volver al Padre y tener esa unión que el Padre desea tener con nosotros también. Pues es un Padre amoroso que quiere que tú te reconcilies con Él. Viendo un poquito esto, en los versículos siguientes dice que Aarón los bendijo primeramente, luego ofrendó, luego entró al tabernáculo y los volvió a bendecir. Pero no fue hasta el momento de que ellos vieron, de que el pueblo vio la gloria de Dios manifestada, hasta que ellos se alegraron. Y eso es maravilloso, es impresionante. Espero que puedas imaginarte esto, que claramente nosotros en la bendición nos alegramos, nos ponemos muy felices cuando una autoridad espiritual nos bendice y declara cosas grandes sobre nuestra vida. Pero es una alegría mayor, un gozo inexplicable cuando tú puedas sentir o experimentar la presencia de Dios. Y fue hasta ese momento que el pueblo de Israel, dicen otras versiones, gritaron de alegría, gritaron de júbilo, y ellos se postraron en tierra y lo adoraron. No fue en la bendición cuando ellos se alegraron, que claramente está asegurada en tu relación con el Padre, no digo que no, pero fue hasta el momento en que experimentaron la gloria, en que ellos pudieron ver el fuego de Dios, que ellos gritaron de júbilo y se pudieron postrar. Uno en la reconciliación no persigue la bendición, persigue la relación con el Padre, que es mucho más valioso que cualquier otra bendición que puedas tener. En esta parte que nos decía del fuego, el fuego representaba una manifestación más profunda, más poderosa, por así decirlo, de Dios. Recordemos que ellos ya habían visto tal vez la presencia con la nube, pero fue en el momento del fuego que ellos tal vez se pudieron maravillar aún más. Fue estas cosas en las cuales con la reconciliación te dan acceso. Y es lo mismo que les decía ahorita, la reconciliación, volver a esta unión, esta relación con el Padre, te da acceso a cosas que otros no tienen, que tú como hijo puedes tener acceso solamente por ser suyo, solamente por ser de Él. Y fue en esta parte también del pueblo que ellos pudieron experimentar algo que nadie más había experimentado, solamente por volver a la unión, por volver a la relación con el Padre. Y lo que me imagino, y también leía un poco, era de que este fuego era para consumir el holocausto, la ofrenda, el sacrificio de paz. Y lo que me imagino, yo pienso, es que en ese momento el pueblo pudo haber pensado, ese fuego me pudo haber caído a mí, porque el fuego también representaba la aceptación de Dios. Y si Dios no aceptaba esa ofrenda,
pues el fuego debía caer sobre el que había pecado. Era algo lógico, era algo que ellos tal vez comprendían en ese momento. Entonces, cuando vieron caer el fuego sobre su ofrenda, pudieron saber que Dios tenía el mismo deseo de reconciliarse con ellos, de tener esa relación con el pueblo. Y es lo mismo que nos debemos acordar nosotros. Dios nos aceptó y tal vez nosotros merecíamos este castigo, merecíamos tal vez que esa paga que debíamos pues, tener a causa de nuestro pecado, pero fue más grande el amor y el perdón de nuestro Dios. Cuando les decía que gritaron de alegría en ya al momento del fuego y al momento de ver la presencia de Dios, no gritaron en la primera o en la segunda bendición que declaró Aarón y Moisés sobre el pueblo. Fue hasta el momento del fuego, fue hasta el momento de ver la presencia de Dios. Y es el mismo efecto que debe traer en ti. Que una vez que tú experimentes la reconciliación y que experimentes la presencia, no te quieras alejar, no te quieras mover de ese lugar que tú ya tienes, de esa posición de hijo que Dios ya te dio. Alguien que ya vivió la reconciliación, alguien que ya pasó la reconciliación, vive en adoración, vive en una constante alabanza al Señor. Vemos como ya que descendió el fuego, ellos alabaron, gritaron de júbilo y se postraron. Cuando dice que se postraron nos habla de humillarse, pero no humillarse de sometimiento, de una obligación, sino de una humillación voluntaria en la cual tú decides vivir bajo cobertura. Y eso es lo que nos trae la reconciliación. La reconciliación nos trae una relación con el Padre en la cual estás bajo sus alas, en la cual estás cubierto por Él. Y sabes que a donde quiera que vayas, Dios va contigo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, como nos dice 2 Corintios 5:18 y Romanos 5:11. Ya por la gracia no tenemos que hacer estos sacrificios. Pero cuando valoras la gracia, cuando te encuentras con la gracia, valoras el perdón de Dios. Sabemos que ya por gracia somos salvos, pero eso no es justificación o no da pie para que nosotros podamos continuar pecando. Dios sabe que seguiremos cometiendo errores, pero Él puso los medios para que tú te reconcilies con Él. Él puso la oración para que tú puedas hablar con Él, confesar tus pecados y decirle: Dios, he pecado contra ti, perdóname, y muestres un compromiso y puedas decirle a Dios que quieres volver a esa unión, volver a esa alianza que se había roto. En esta parte, en la palabra de ofrenda de paz, viene del hebreo shelem, que dice paces o alianza o amistad. Dios puso exactamente esa palabra para que tú recordaras esa alianza, ese pacto que tú habías hecho en un inicio cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Que no se rompa esa alianza, que puedas valorar el sacrificio de Cristo Jesús y puedas seguir teniendo esa relación con el Padre y puedas seguir alimentando esa relación, no solamente yendo a los servicios, sino teniendo esos tiempos de intimidad con el Padre. Y por último me gustaría orar por ti. Si tal vez en un momento te has alejado de Dios, si en algún momento tal vez has sentido que has roto esa alianza, que tú te has separado, déjame decirte que Dios te quiere recibir con los brazos abiertos. Y Él solamente está a una oración de distancia. Y déjame orar por ti. Señor Padre Santo, damos gracias, Señor, por el día de hoy. Damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, porque tu perdón, mi Dios, es más grande que nuestras faltas, porque tu gracia nos encontró, Padre, aún sin merecerlo. Tú diste a tu Hijo Jesús por nosotros. Te pido, mi Dios, en este momento, que si alguno de nosotros cometió alguna falta, tú nos perdones, Padre. Confesamos a ti nuestros pecados y nos entregamos completamente a ti, pidiéndote, Padre, que tú nos aceptes una vez más, que tú nos recibas con los brazos abiertos, que no me quiero alejar de ti, quiero experimentar más tu presencia, quiero vivir en esa relación contigo, Padre mío. Te pido que seas tú hablando al corazón de cada uno de los que escucha este devocional y seas tú abrazándolos en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que este devocional haya sido de bendición para tu vida y te invito a compartirlo, te invito a compartir el canal, a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones. Nos vemos
Bendiciones.